pues es un gusto empezar semana con ustedes en Desde los Libros. Yo soy Maru Rodríguez y quédense hoy todo el programa Desde los Libros porque tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de un libro de Andrés Oppenheimer que es Crear o Morir. Seguimos con esos temas de innovación y creo que es un año determinante para comenzar a pensar cómo vamos a innovar. Y para eso nos acompaña, pues, ¿quién más sino Elías Muñoz de nuestra sección de Libros para Emprendedores? Hola, Elías. Hola, ¿qué tal, Maru? ¿Qué tal, ¿Cómo queridos amigos? estás? Excelente. Pues bienvenida desde los libros. Ahora nos vas a hablar de uno de los libros de Andrés Oppenheimer, porque bueno, tiene una variedad de libros que tenemos que leer, pero este en particular, Crear o Morir, es maravilloso. Fíjate que yo sigo con los temas de creatividad e innovación, Si ¿verdad? no, creo que Elías empezó este 2018 con todo. Quiere de verdad trasladarnos a ese mundo innovador. Lo que pasa es que creo que vamos atrasados, Maru. Como sociedad vamos bastante atrasados. Sí, sí, sí. Y después de leer este libro, créeme que fue un choque emocional, porque entonces te menciona cosas que, de hecho, el libro empieza con lo que está por venir. Hay un capítulo Ajá. que sirve como un punto de partida acerca de las historias que te va contando el autor. Pero es fundamental, o sea, te das cuenta que vamos súper atrasados en muchas cosas, en muchas cuestiones. De primera mano te podría decir que los países actualmente que se dedican a la producción van a tender a ser pobres porque se dediquen a la producción. Entonces, la verdad es que es catastrófico las cifras que te dan y que este libro está escrito en 2014. Wow. Imagínate, ya estamos en 2018, ya pasaron 4 años. Ajá. Y las cifras que te da ese libro y de las que estaremos platicando obviamente se han movido, pero fundamentalmente las cosas siguen pasando y siguen esa marcha en la que países que se dediquen a su producción y dependan de materias primas van a tender a ser un país que nunca se va a desarrollar, como es el caso de nuestro país. Oye, También Elías, esos países que se dedican al tema de la producción, también. Ahorita lo más adecuado es dedicarte a un tema de servicios, pero servicios que estén muy enfocados a un tema de innovación. wow, no, es que ahorita que te escucho me vino a la mente este tema de lo importante que se vuelve. A veces estamos tan concentrados como el tema de los recursos naturales, ¿no? O sea, hay que aprovechar, claro, los recursos naturales, pero no estamos viendo otras cosas. Y como bien dices, esto fue hace 2014, pero el tema, este libro se generó en 2014, pero la cuestión es cómo este crecimiento tecnológico aparte es exponencial. O sea que si me estás hablando de que eso fue hace 4 años, bueno, todo lo que ha evolucionado también en 4 años debe ser Sí, claro. impresionante. Si nosotros nos diéramos una vuelta por Silicon Valley, que es algo que el autor Wow, sí. maneja, es la capital de la innovación. Veríamos una cantidad extraordinaria de inventos, ajá, que no van llegando a nuestro mercado ni al mercado internacional por una sola razón. Están todavía en etapa de bajar costos. Ujú. Te dar- Seguramente te acuerdas cuando salieron los primeros celulares, de esos chiquitos que no tenían color, que toda la gente los compraba y todo eso, y que eran caros para ese momento. Y cuando salió el primero de color era súper caro. Ajá. Claro. Y entonces ahorita te puedes comprar un celular de esos que antes salían muy caros, que son de color. ¿Y cuánto te van a costar actualmente? O sea, ya 200, 300 pesos. Ajá. Sí, sí, sí. Y marcas más grandes, con mayor renombre, con otro tipo de tecnología y todo ese tipo de cosas, han ido bajando sus costos. De hecho, cada año se van depreciando esos modelos, porque sale el nuevo modelo y el nuevo modelo, el nuevo modelo. Y los modelos que van atrasados se van depreciando, depreciando, depreciando. O sea, van costando más barato. Entonces, la tecnología va costando más barata en determinado momento. Claro. Y a los países que generan ese tipo de tecnología y ese tipo de innovación, pues les sale todavía mucho más económico. Sí, claro. Los países que solamente lo compran, pues es un poco más ostentoso. Un poquito. Oye, Elías, y bueno, es un libro de Andrés Oppenheimer que además tiene una diversidad de libros bastante interesantes, pero es un conocedor de estos temas y un apasionado de estos temas. Y algo que me encanta es que, pues, bueno, te ubica en el contexto en que estamos viviendo, pero no tanto como para que te vayas de espalda, ¿no? Sino para que veas la gama de posibilidades que hay. Y a mí me encanta en este libro Crear o Morir, hay una, bueno, como parte del título está La esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación, ¿no? O sea, realmente se oye inspirador y motivador totalmente para, pues,
ver qué podemos hacer para no quedarnos en ese rezago de tantos años. Claro, de hecho es muy gratificante. Quizá empecé un poco fatalista a decir este tipo de cosas del tema económico, el país, los recursos. Ajá. Pero la verdad es que... Estamos ahí. Sí. Y es que es algo que nos está tocando vivir. Claro. Ajá. Y que si no nos ponemos, si no reaccionamos a esos cambios que están viviendo, que se están viniendo, cuando lleguen a nosotros va a ser un poco tarde. Sí, claro. Ajá. Pero la verdad es que Andrés Oppenheimer, a través de este libro, lo dice de una manera estupenda, en la que muchas de las personas están diciendo que ya no va a haber pobreza en un futuro, ajá, que las tecnologías van a ayudar al ser humano a tener una vida más cómoda, más longeva. Entonces, la verdad es que todo ese tipo de cosas que vas leyendo te motivan a ser creativo. Las historias que estás viviendo, porque Andrés Oppenheimer se dedicó durante años a investigar a gente que estaba cambiando el mundo a través de innovaciones, que no solamente son innovaciones tecnológicas. Entrevistó a Gastón Acuario, un chef peruano, entrevistó a Pep Guardiola, fútbol. O sea, no solamente se dedicó a un tema de tecnología, personas que están cambiando el mundo, y a través de entrevistas, de investigación, de historia, de personas que conocieron a estas personas y todo eso, te da la opción de conocer qué hay detrás de esas historias, pero a través de que conoces eso, se te va generando un deseo de innovar y de querer hacer algo más. Creo que es el éxito de este libro. Sí, no, porque aparte, pues lo hemos comentado varias veces aquí en Desde los Libros, Elías, es que estos personajes que están cambiando la historia, pues no son diferentes a nosotros, vamos, o sea, son seres humanos como nosotros, no tienen ni 3 pies ni 4 manos, o sea, son seres humanos que han elegido cambiar la historia, o sea, al final creo que eso es lo más padre que puede haber, porque vemos lo que es capaz de hacer el ser humano si se decide a explorar lo que nadie ha explorado, que eso es algo de lo maravilloso. Y que es algo de lo que hemos venido hablando en programas anteriores. Capítulos anteriores. Sí, iba a decir capítulos anteriores. Pero se podría decir porque estuvimos hablando de innovación. Sí. Pero sí es algo de lo que hemos estado viendo. Creo que ahorita ya no existen ventajas competitivas, son ventajas comparativas, y la innovación a través de la empatía es la única manera en la que tú puedas empezar a resaltar dentro de las demás personas que hacen exactamente lo mismo que tú. Pero aparte es un camino que nunca se detiene, ¿no? O sea, al final es estas personas que están cambiando el mundo y el futuro y todo eso, nuestro presente, ¿no? Cuando ya tienen algo hecho tecnológicamente hablando, una innovación, pues al ratito tienen que innovar nuevamente. O sea, esto es un camino de nunca detenerse. Eso es también parte de lo apasionante de conocer estos temas de la innovación y de atreverte a innovar. Cuando lleguemos al tema de Pep Guardiola, te va a encantar algo que dice el exdirector técnico del Barcelona, que los hizo mundialmente conocidos, famosos, exitosos, de su forma de innovar. Wow. Pero si quieres, ahorita empecemos, porque también una de las peticiones de las personas que han visto nuestro programa a través de YouTube, que a veces que nos siguen, es que dicen que muchas veces no abundamos en la trayectoria de los autores. Claro, fundamental, sí. Entonces, para responder a eso, también hicimos una pequeña investigación del autor para hacer una introducción y ya después pasar al libro. Perfecto, Elías, me parece muy bien. Los amigos son los que mandan, entonces adelante. Así es. Andrés Oppenheimer nació en Buenos Aires, Argentina, un 24 de noviembre de 1951. Es periodista, escritor, conferencista y ha participado en varios foros internacionales. Fue nombrado uno de los 50 intelectuales latinoamericanos más influyentes. Wow. Editor para América Latina y columnista de Miami Herald y conductor del programa Oppenheimer Presenta en CNN en español. Su columna ha sido publicada en 60 periódicos de todo el mundo, incluyendo el Miami Herald, Un Mundo de España, La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile, El Comercio de Perú y Reforma de México. Ganó un premio Pulitzer compartido, el premio Rey de España, el premio Ortega, el premio de María Amors Cabot y de la Universidad de Colombia. Ha participado en el New York Times, The Washington Post. De Columbia. De Columbia, perdón. Ha colaborado en el New York Times, en The Washington Post, la BBC de Londres, la cadena CBS y otros medios internacionales. Wow. O sea, creo que lo más importante es que es uno de los 50 intelectuales latinoamericanos más influyentes. Y bueno, también nos traías que era autor de autor otros libros de que libros seguramente también son buenísimos. Ya me antojaron más de 2, ¿eh? Crónicas de héroes y bandidos, Crisis mexicana de los 90 y la esperanza del milenio, Cuentos chinos, Basta de historias y Crear o morir, que es el tema que nos ocupa el día de hoy.
O sea que, bueno, opciones para leer a Andrés Oppenheimer hay muchas, amigos, pues comiencen por Crear o Morir, o por el orden que quieran, pero tienen que leer Crear o Morir. Que es el último libro, que la verdad ha El más escrito actual. el más actual. Ujú. Y fíjate que a mí me gustó una parte de la contraportada que dice, con sorprendente optimismo sobre el futuro de América Latina, revela la clave del éxito en el siglo XXI, que es la innovación y la creatividad como pilares del progreso. Ok. Eso- Con eso- sorprendente optimismo, o sea, como que más bien lo que le sorprende es que haya tanto optimismo en una No, persona, ¿o cómo? no. Fíjate que lo importante es, yo empecé quizá el programa muy fatalista, te decía, Ajá. por la situación en la que estamos. Un país latinoamericano que la verdad es muy difícil que empiece a tener éxito en temas científicos, en temas de propiedad intelectual, en temas tecnológicos. De hecho, estamos por la calle en ese tema. Mientras Corea, las solicitudes de patentes que ingresó en el 2014 fueron ni siquiera el 80% de las que ingresaron los países latinoamericanos, toda Latinoamérica. Wow. Entonces imagínate, y México forma parte de ese país, de los países latinoamericanos. O sea, México está en el menos del 10% de las patentes que registra Corea a nivel mundial. Oye, Elías, y mira, ese dato es importantísimo, porque además es como de sí, ir poniendo manos a la obra, porque tampoco es que se crea algo de la noche a la mañana, ¿no? Y el autor te va diciendo los porqués y cómo puedes estimular eso. Ok. Ajá. Pero a través de las historias, realmente lo que te decía hace ratito, o sea, te dan ganas de hacer las cosas. O sea, realmente quieres empezar y decir, bueno, pues ¿por dónde empiezo a innovar? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para mi empresa? ¿Qué puedo hacer para la comunidad? ¿Qué puedo hacer? Ajá. Porque aquí te ponen historias de personas que no es que lo tuvieran todo. Simplemente te están diciendo que a través de una pasión, de ciertas cosas, pudieron generar muchísimos cambios para su país, incluso cosas que hacen que esos países ahora se sientan orgullosos de tenerlos. Ajá. En el caso de Gastón Acuario, el tema de la cocina peruana, de la gastronomía peruana, Es delicioso. la innovación que hizo este chef hizo que se conociera mundialmente a Perú como un país con una buena gastronomía, ajá, inventando una gastronomía completamente nueva, tradicional y una nueva. Ajá. Entonces, poder hacer ese tipo de cosas es una invitación a provocar dentro de ti o dentro de los lectores ese cambio que pueda ayudar, ajá, a generar una persona que a través de la innovación pueda generar cambios. Sí, no, y aparte de eso confirma lo que nos decías en programas anteriores, de que pues la innovación no está peleada con ningún área, o sea, realmente todas pueden entrar a la innovación y es solo cuestión de creatividad y de atreverse a hacer cosas. Así es. Fíjate que Andrés Oppenheimer abre el libro y en el prólogo lo primero que te dice es qué lo inspiró a hacer este libro. Y lo inspiró la muerte de Steve Jobs. Ok. En una de sus columnas se preguntaba por qué los países latinoamericanos no pueden generar un Steve Jobs. ¿Por qué no pueden generar un Bill Gates? Ajá. Un Mark Zuckerberg. O sea, ¿por qué esos países latinoamericanos no pueden hacerlo? Y entonces, a través de esta pregunta, decide hacer una investigación de qué es lo que genera la innovación. Y entonces empieza este viaje, ¿en dónde más? En Silicon Valley. Nada más. Y entonces, yo te hago esa pregunta, Maro. ¿Tú por qué crees que México, el país en el que vives, el que conoces, que tienes un contexto muy grande, no puede generar un Steve Jobs? ¿A qué crees tú que se debe? Pues es que habría una lista muy larga, pero yo creo que una de las cosas principales es como que desde pequeños no nos incentivan a esto, ¿no? De la creación, del atreverte a hacer cosas. Pero también a nivel país, de repente, cuando intentas ser emprendedor, hay una serie de cuestiones por cumplir que ya cuando vas en el paso 3 dices, no, pues creo que mejor no, o me quedo en la informalidad, porque lo cierto es que nuestro país no es precisamente muy, muy fácil de llevar en la tramitología, o sea, tienes que llevar una materia adicional si quieres ser emprendedor, tramitología 1, 2, 3, 4, 5 y 201, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que puede ser por ahí. Aparte, tenemos una mentalidad como muy cortoplacista, queremos que todo sea inmediato, que nos dé resultados rapidísimos, o sea, pues pueden ser muchos factores, Elías, pero mejor cuéntanos qué descubrió Andrés Oppenheimer. Pues no es solamente un factor. Efectivamente, como tú bien dices, no es solamente un factor, son varios factores que coinciden. Quizá los más importantes es que la innovación se genera a través de gente creativa, pero tampoco es a través de lo que una sola persona, un genio,
Claro. llegue a generar. O sea, incluso los genios necesitan colaboración. Una persona, un genio no puede crear algo nuevo. Algo nuevo puede crear una comunidad de genios. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita de otra gente creativa que le esté ayudando con lo que tiene, con la idea que tiene. Muchas de las personas que han llegado a tener éxito son reconocidas por ese talento y esa manera de perseguir sus sueños, de no rendirse como muchos otros pudieron haberse rendido. Pero también esas personas reconocen que sin el talento de otras personas ellos no hubiesen podido llegar a hacer nada. De hecho, el talento de Steve Jobs fue ser un necio. Ese fue su verdadero talento. Estaba leyendo biografías, estaba viendo la película, y él era un necio con lo que quería, porque él tenía una visión muy clara de a dónde quería llegar. Pero él ni siquiera era programador, no sabía de computadoras, no tenía idea de cómo hacer una interfaz ni nada de ese tipo de cosas. Incluso se atrevió a presentar productos que ni siquiera estaban terminados, ni siquiera empezados. Sí, claro. Y a su equipo, que se dedicaba a diseñar, a hacer las computadoras, hacer los programas y todo eso, les exigía lo que él quería. Él decía, yo quiero que este programa me deje escribir, me deje hacer un dibujo. Yo quiero eso, que me diga hola la computadora. De hecho, una de las presentaciones de la MacBook, él estaba empecinado en que dijera hola la computadora. Cuando no servía para nada porque en ese momento... Pero él quería. Exacto, pero imagínate, eso estamos hablando de los años 90, 80. Imagínate qué hubiese pasado si él nos hubiese empecinado en que dijera la computadora hola. Ahora tenemos a Siri. Sí, un ejemplo, sí. ¿no? Que no solo dice hola. Entonces el talento de Steve Jobs es tener una visión muy clara de hacia dónde quería llegar y ser un obsesivo en ese tipo de cosas. Pero la gente que trabajaba para él era la que tenía el talento, era la creativa, era la que generaba y veía cómo cumplir los caprichos que llegaba a tener Steve Jobs. Por eso la gente lo catalogaba como un genio, pero como una persona que no podía o no sabía tratar a la gente. Porque les decía, yo quiero esto y quiero que se haga así. Sí, claro. Y la gente tenía que responder para poder cumplir con ese tipo de cosas. Oye, Elías, mira qué fundamental se vuelve eso, porque mucho de lo que hemos hablado aquí es que tú como líder tienes que allegarte a la gente sin tener miedo de que sean más inteligentes que tú o que hagan cosas que tú no sepas hacer. Y lo cierto es que muchos de estos genios necesitan aproximarse de gente en diferentes áreas que son mejores y que saben hacer cosas que ellos no saben hacer. Creo que eso nos deja también de enseñanza a Steve Jobs. Elías, te voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte para no cortarte en seco al ratito con la siguiente parte. Y pues cuando regresemos en Desde los Libros seguimos hablando de crear o morir. Claro que sí. Bueno, amigos, enseguida volvemos a Desde los Libros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos hablando del libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Y bueno, nos fuimos al corte. Elías, me hiciste una pregunta acerca de qué me imaginaba yo, por qué no había un Steve Jobs en Latinoamérica. Ya te di algunos argumentos, pero ¿qué tal si nos cuentas un poco esta historia que me contabas en el corte de que si la misma empresa se hubiera hecho en España, no se hubiera podido llevar a cabo? Sí, claro. Es que mira, una de las cosas más importantes es que el gobierno tiene mucha culpa de que las cosas o que la innovación no se esté llevando a cabo. Ajá. Tampoco no vamos a depender todo del gobierno. Creo que los grandes cambios siempre han salido de las personas y de la sociedad y no del gobierno. Creo que el gobierno nomás está para administrar y a veces administra más o menos bien o administra mal. Ajá. Pero lo que es cierto es que, por ejemplo, si Steve Jobs hubiese vivido en España es un delito que tú pongas en tu garage una empresa. Entonces, de ahí no hubiesen podido iniciar. En Argentina, por ejemplo, los trámites para poder generar tu empresa tardan meses. En nuestro país, actualmente en México, te tarda semanas. Entonces, imagínate poder generar una empresa en la cochera de tu casa. Sí, un poquito complicado, creo yo. Entonces, una de las razones que se podrían exponer de por qué no hay tanta innovación en México o en los países latinoamericanos, por las trabas del gobierno. Ajá. Pero lo que te dice Andrés Oppenheimer es sí, es un punto y es válido, pero no es de los más importantes. Los más relevantes son la gente. Cuando él, ¿por qué te hice esa pregunta? ¿No? ¿Por qué hice esa pregunta? Porque es una pregunta que se hace Andrés Oppenheimer en el libro desde un inicio, y es una pregunta que intenta responder con todo el libro. Y te dice, ¿por qué no existen? Bueno, porque son necesarios. Actualmente los países necesitan enfocar su economía más en un tema de innovación y de servicios. No enfocarse ya nada en el tema de materias primas. Y entonces, ¿por qué? En el 2014, cuando Andrés escribe este libro, el valor de Apple era igual que el Producto Interno Bruto de Argentina y el doble de Venezuela. Wow. Una empresa que se dedica a vender tecnología. Imagínate que una empresa que se dedica a vender tecnología vale más que el Producto Interno Bruto de Argentina y el doble que Venezuela. Y Venezuela es un país rico de petróleo. Ahí es cuando te das cuenta que los recursos ya no están. De hecho, hace 50 años la agricultura y las materias primas representaban el 30% del Producto Interno Bruto Internacional, mundial. Hoy solamente el 3% representa la agricultura. ¿El 3%? El 3%, en el 2014. ¡Qué dato! 27 la industria, o sea, la comercialización, y 70 los servicios. O sea, estamos hablando de que el ser humano está migrando de un trabajo manual a un trabajo mental, donde las personas a través de la creación, de la innovación, de detectar necesidades, están haciendo más cómoda la vida de las personas. Entonces es fundamental que las personas empiecen y que las empresas sobre todo empiecen a ver ese tipo de cosas y la situación global en la que nos encontramos y hacia dónde va a tender a ir la tecnología, el consumo de masas y todo eso para adelantarnos y que no nos agarren de sorpresa. Sí, ¿no? Qué importante se vuelve, Elías, ¿no? Bueno, qué datos. Con razón estabas un poquito alarmado. Y fíjate, otra de las preguntas que dice Andrés en este libro es ¿qué hace Silicon Valley en la capital de la innovación? Y cuando se lo pregunta a Vivek Gauda, gurú de la innovación, y dice, el secreto es la gente. Es el tipo de gente que se reúne. Dice, cuando tú vas a Silicon Valley, lo que ves son muchas personas, ¿no? Talentos, pero que no se visten de traje primero, que a pesar de que tengan recursos, que tengan dinero, no les importa, y que se congregan en comunidad. ¿Por qué están en comunidad? Porque tú puedes ver que están unas personas trabajando, y concentrados 100% trabajando, pero si en algún momento llegan a tener un dedo, se pueden levantar y preguntarle al de al lado. Pero el de al lado ni siquiera es otro estadounidense. El de al lado es otra persona que viene de un país latinoamericano, que viene de Inglaterra, que viene de Japón, que viene de Corea, que viene de China. Sí, una cultura totalmente distinta. Los países
que han ido creciendo en los últimos años son países que detectaron ese tipo de cosas, que están invirtiendo en mandar a sus mejores talentos a países emergentes que tienen esa tecnología, que son innovadores y todo eso. ¿Para qué? Con la intención de que después regresen a su país y lo apliquen en su país. Por eso es que países como India, países como China, países como Corea crecieron tan rápido. Porque ellos se dieron cuenta que la mejor manera era mandar a su talento, pagarles para que estuvieran allá y a ver si regresaban a su país y a ver si intentaban aplicarlo en su país. Una apuesta. Ajá. Fue una apuesta, pero que les funcionó bastante bien. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como países latinoamericanos que no los hemos alcanzado? Pues empezar a ver eso y empezar a mandar a los buenos talentos allá para que aprendan, se eduquen y quizá regresen aquí a México y quizá lo apliquen. Porque es la apuesta que hicieron los demás países, no era una obligación que regresara. Porque hay tanto trabajo allá, tantas innovaciones, tantas cosas que hacer, que tú en algún momento puedes decidir, pues yo no quiero regresar a mi país, en mi país no hay ese tipo. Pero hay personas que diciendo, yo regreso a mi país y vamos a ver qué hacemos. Desarrollo, claro. Y entonces hay muchos países que se han beneficiado de eso. Es una forma de verlo. Y entonces después le hace la misma pregunta o similar a Richard Florida, un economista, y él dice que la creatividad se genera a través de la presencia de otra gente creativa. O sea, tú eres creativo, extraordinario, pero vas a necesitar una comunidad, gente que te ayude a ser más creativo. Y que esté en el mismo mood de creatividad. Y dice, la conclusión de los estudios de Richard Florida dice que los lugares donde florece la innovación, por lo general, glorifican los talentos más que el dinero. Es decir, Steve Jobs es reverenciado en Silicon Valley no porque fuera rico, sino porque era bueno en lo que hacía. Sí, bueno. Y eso son historias, ay, perdón, Elías, son historias muy frecuentes de cuando escuchas estos casos, por ejemplo, también del creador de Facebook, ¿no? De Mark Zuckerberg y de Steve Jobs. O sea, no los ves ni con un miligramos, de que su prioridad sea la riqueza, ¿no? O sea, ellos están más dedicados en crear, en trascender, que propiamente en dinero. Perdón la interrupción. No. Sí. Y es un viaje extraordinario en el libro donde te vas dando cuenta que las personas que ahorita están cambiando el mundo no les interesa tanto el dinero. El dinero es algo que viene La ad hoc. consecuencia. Lo que ellos quieren es seguir con su pasión, seguir lo que están haciendo y lograr revolucionar su campo, ser reconocidos dentro de su campo. De hecho, una de las cosas que dice Andrés Oppenheimer es que él se sorprendía de ver a dueños o CEOs de empresas que eran multimillonarios, hablan de millones de dólares, y que los recibían con jeans o que los recibían con chanclas, sin ningún mayor tema, y que incluso eran introvertidos, no les gustaba dar entrevistas, les molestaba dar entrevistas. Había personas que prácticamente le tenían que dar la entrevista por teléfono, no querían que los conocieran, no querían darse a conocer. En su comunidad eran reconocidos, en su comunidad eran personas que estaban haciendo un gran cambio. Pero a ellos no les interesaba ser reconocido por la fama y el dinero y todo eso. Y te hace un contraste muy enorme, por ejemplo, con el tema de los financieros. Deberían hablar con algunos por acá. No, fíjate, te hace el contraste con los financieros, con los políticos, con los del banco. Sí, claro. ¿Por qué? Porque una de las cosas, a las conclusiones que llega Andrés dentro de toda esta investigación que hace y dentro del libro, es la cultura del fracaso, que hemos hablado parte de muchos programas acerca de la cultura del fracaso, y dice que la creatividad se necesita equivocar, la gente creativa se necesita equivocar. Claro. Y el gran fracaso de América Latina es que no tienen una cultura destinada al fracaso. Es una de las conclusiones a las que llega Andrés Oppenheimer. Y entonces dice, allá lo tienes súper superado. Allá lo primero que empiezas a hacer en Silicon Valley, a platicar de una persona, es lo primero que te va a contar es 3 o 4 veces de intentos de empresas que no han funcionado. Y cuando hablas con personas que tuvieron éxito, lo primero que te van a decir van a ser las 5, 8 o 10 empresas que tenían, las que fracasaron para poder llegar a eso. Sí. Entonces dice, lo primero que te dicen es todo lo que tuvieron que aprender para poder llegar. A ellos no les importa que tú desde tu perspectiva de, pues es que cómo fuiste a perder 8 veces en una empresa. Ellos no, ellos lo presumen como un logro. Y pones a Donald Trump del otro lado y le preguntan en una entrevista, ¿y qué pasó cuando fracasaste con esto? No, yo jamás fracasé. Simplemente Se esperó a ser presidente para fracasar. No, o sea, a muchos negocios en los que invirtió Donald Trump no se dieron como él quería. Pero para él el fracaso lo ve como algo malo. Catastrófico.
Y entonces es lo que te dice Andrés Oppenheimer. Toda la cultura que tiene que ver con innovación y los grandes cambios son personas que no les importa el fracaso, al contrario, lo ven como una oportunidad de crecer. Que no les importa el tema de ser reconocidos es que yo tengo tantos millones de dólares. No les importa el tema del dinero. Tanto es así que, por ejemplo, Andrés dice que Donald Trump tuvo que fingir una vez, decir que tenía más dinero del que no tenía. Y se hizo acreedor una multa por decir que tenía más dinero del que realmente tenía. Imagínate lo que llegan la clase de políticos, banqueros y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Aquí estamos al revés, dicen que no tienen el dinero que tienen aquí. Exacto. Aquí lo ocultan y terminan siendo de la... Y los innovadores esas personas que les que vamos a platicar se quedan callados, no les interesa que los conozcan el mundo si no es por su trabajo, o quieren que reconozcan su trabajo, y están colaborando en cuestiones altruistas, donando su dinero, donando a personas, donando a países para que la gente estudie, para generar un mayor estabilidad mundial. Porque ellos, es una apuesta, es algo muy padre que te dice el libro, que dice que no va a haber pobreza en unos años. Pero no gracias a un tema político y a un tema mundial y guerras ni nada de eso. No va a haber pobreza por este tipo de innovaciones. Porque la medicina y los avances tecnológicos se van haciendo más accesibles. Se van haciendo más accesibles a la gente. Va a llegar el momento en el que las cosas van a ser tan accesibles que se van a poder compartir o va a haber gente que la va a compartir. Entonces las personas con menos recursos se van a poder apoyar de ese tipo de cosas. Lo que te invita el autor es que sepamos qué cambios van a venir para saber dónde podemos empezar a innovar, en dónde podemos empezar a aprender. Por lo menos, si no queremos dedicarnos a innovar o no queremos ser un país tecnológico, un país de propiedad intelectual, de patentes y todo ese tipo de cosas, pues por lo menos saber qué tipo de tecnologías se están haciendo en otros países para estar capacitados cuando alguien necesite que las opere. Ay, no, pues se oye totalmente retador, Elías, y yo creo que muy estimulante, sin duda, porque al final creo que pone totalmente la mira en las personas, ¿no? O sea, en lo importante que se vuelve que aprendas a juntarte con las personas indicadas y que no temas fracasar. O sea, creo que eso del temor al fracaso es algo que hemos venido platicando durante diversos programas y aparte en que vas en diferentes libros, ¿no? O sea, ahorita que te escuchaba, también me acuerdo de Ed Catmull, ¿no? Que también dice eso, ¿no? O sea, de lo importante que fue que Pixar comenzara pensar así para hacer todo lo que ha creado, ¿no? O sea, comenzó fallando, muchas veces ha fallado Pixar, pero hoy en día lo ha convertido en lo que es, ¿no? Entonces, qué maravilla y ahorita que te escuchaba, pensaba en qué generosidad de estas personas y de estos genios que realmente han transformado el mundo con sus inventos, con sus innovaciones, porque esta filosofía te hace ver que lo importante no está tanto en la fama y el dinero y demás, sino en de verdad trascender, o sea, sin que tengas puesto el foco sobre ti, o sea, quizá, y por lo que dices, y muchos de los personajes que luego hemos leído, no son gente que quiera salir al reflector, pero es gente que con sus cosas está haciendo cosas valiosas por el mundo y eso es digno de admirarse. Cuando de repente ves el lado contrario, mucha gente que lo que quiere es sobresalir y tener dinero, pasando por quien sea necesario, etcétera. Entonces, qué importante es conectarte con esta filosofía de estas grandes personas. Sí, claro, porque de hecho vamos para allá. Sí. Creo que es muy motivante y en eso radica el optimismo de este libro. Sí. Saber que en algún momento estamos migrando como seres humanos para allá. Sí. Porque ya no hay competencia. Lo que te invita el libro es, ya no hay competencia. Si tú compites, estás peleando por migajas. Puede ser que estés perdiendo la oportunidad de hacer algo más grande. Por migajas, está genial eso de las migajas. Y fíjate, te voy a decir rápidamente algunos de los cambios que están por venir. Okay. Y que vamos a ver más inventos revolucionarios en esta última década, de los que se han hecho a lo largo de la historia del hombre, desde que se inventó la rueda, vamos a ver más porque es exponencial, es lo que decíamos al inicio, ¿no? Impresoras 3D. Ahora ya vas a poder hacer los productos que tú quieras en la comodidad de tu casa. Si no existe el material los materiales que necesitas para poder imprimirlo en tu casa, podrás enviarlo por correo y en un lapso de unos días te llegará a tu casa. Estamos diciendo que, por ejemplo, la NASA ya utiliza las impresoras 3D para hacer refacciones que no se pueden llevar de aquí de la Tierra para allá. O sea, que en ese momento las necesitan.
Lo mismo pasa para el tema de prótesis. Las prótesis tienen que ser hechas de una manera general, de ciertas medidas, para que puedan comercializarse y ser más económicas. Pero lo que te dicen es que con impresoras 3D van a poder hacer prótesis de titanio, de hecho ya la están haciendo de titanio, y que sean ad hoc a lo que tú necesitas. No, ni siquiera ahora ya generales, no, ahora va a ser ad hoc a lo que tú necesitas. También en el tema de dental y todo eso, todo va a ser a lo que tú necesitas, a la medida que tú lo necesitas. Ya no va a tener que ser general. Para que sea general y sea más económico, ya no va a tener que ser eso. Wow. ¿Qué va a pasar con las impresoras 3D? Va a pegar en el tema de producción. Ahorita estamos dependiendo todavía de un tipo de revolución industrial, de la época industrial en que la gente tenía que hacer las cosas. Con el trabajo de la gente las empresas ganaban. En los últimos años has visto que se empiezan a hacer más robots y la vida más cómoda para los trabajadores. No, bueno, entonces vaya que vienen cosas interesantes, Elías, pero te voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte y cuando regresen les sigues contando a los amigos qué está por venir en este mundo de la innovación. Amigos, enseguida volvemos a Desde los Libros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, regresamos
regresamos a Desde los Libros. Estamos platicando con Elías Muñoz de nuestra sección de libros para emprendedores acerca del libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Elías, bueno, nos estabas contando hacia dónde va todo este tema de la innovación. Nos contabas unas cosas maravillosas de impresoras 3D y ay, no, bueno, vaya, impresionante. Autos sin conductor. Autos sin conductor. Fíjate que la otra vez viajaba en un taxi y yo le preguntaba al señor, estábamos platicando el tema de tecnología y todo eso, y me decía, sí, imagínate ya cuando los carros sean voladores. Wow. Ay, no, sería padrísimo. Y así me contestaba, y yo le hice una pregunta, oiga, señor, pero si yo le dijera a usted, ¿qué quiere? ¿Que vuele su carro o ya no manejar? ¿Qué me contestaría? ¿Y tú qué me contestarías? Pues no manejar, yo creo, y Exacto. llegar fácil a donde sea. Creo que una de las cosas de la que más nos dejó la ciencia ficción es que los autos volaran. Pero es más cómodo que tú no manejes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues Google, a través de un carro que ya está diseñado, que ya está operando, que ya ha recorrido más de 50,000 kilómetros, ya es una invención. Lo único que falta ahora es que sea más barato para que lo puedas comercializar. Uy. Pero tú no te preocupes, Maru. Oye, pero qué miedo. Va a llegar tu auto por ti. No va a haber ni siquiera volante. O sea, tú te vas a sentar, vas a leer, vas a ver televisión. Si vas a ir acompañado con amigos, vas a ir platicando con tus amigos. Y el carro te va a llevar hasta tu casa, hasta tu trabajo. Tú no vas a tener que hacer nada. Espero vivir. ¿Cuál es una de las promesas? Lo primero que te diría es eso. ¿Qué es lo primero que piensas? En un accidente, ¿no? Que yo no lo pueda controlar. O que choque mi carro, a pesar de que es inteligente, que choque mi carro. Y entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer, sí, no? Claro. ¿Quién van a demandar? Por lo que está diciendo Google... ya estamos pensando en los problemas. No, es que lo que pasa, que ahí es donde reside la innovación. Sí, claro. Entonces, lo que Google está haciendo es decir... Pues nosotros estamos creando este carro precisamente para ese tipo de cosas, para que ya no existan accidentes automovilísticos. ¿Cuánto dinero gasta el gobierno por ese tipo de accidentes? ¿Cuánto puede llegar a perder un ser humano por ese tipo de accidentes? Y la mayoría son por estado de ebriedad o por drogas, ese tipo de accidentes. Entonces, qué mejor que tu auto te recoja, así estés alcoholizado, así estés drogado, y te lleve hasta la comunidad de tu casa o hasta donde quieras. Nada más no te equivoques de destino porque... Pero ya sin necesidad de estar consciente incluso para que te lleven y todo ese tipo de cosas. Pero y luego, ¿quién te sube si te emborrachas? Mejor no te emborrachas. Son muchas cuestiones, ¿no? Creo que si nos pensamos a poner demasiados peros, las cosas no se dan. Y el otro día lo platicaba con una persona y le decía, qué bueno que no depende de ti ese tema de la innovación, porque si no, no avanzaríamos, pero para nada. Sí, no, estaríamos en el país que dice Oppenheimer otros 2 siglos, ¿no? Viene también el tema de los drones. Los drones ya existen, ya los puedes comercializar, los puedes comprar, puedes hacer unas tomas extraordinarias para videos que jamás se los podrías haber imaginado. Los drones son ya incluso económicos. Y entonces... Que por cierto, el otro día vi unos ahí en el periférico anunciando cosas y me pareció bastante innovador esa forma. Bastante innovador. Pero ¿qué riesgos le ves? Pues que se te caiga un dron encima. Que se te caiga un dron Yo dije, encima. ay, si se me cae un dron de encima. Que graben a tu familia. Sí, claro. Todo ese tipo de riesgos existen. Y no queremos decir que no puedan resultar cosas malas. Pero los innovadores están diciendo que pues no hay otra manera de verlo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque si dejamos la puerta cerrada a ese tipo de innovaciones pensando en que van a suceder grandes tragedias, pues entonces mejor no inventemos nada. Sí, siempre estamos temblando y no hacemos nada y ya. Exacto. Sí, claro. Entonces, eso es parte de lo que está por venir. Bueno, y aparte una cosa que es súper importante, creo que ahorita que lo traes a colación, Elías, es que muchas veces, por ejemplo, vemos todo el aspecto jurídico, ¿no? Que puede implicar las cosas, y eso es lo que nos frena, lo cual es absurdo, ¿no? O sea, porque mucho en nuestro país es tanta tramitología para hacer todo y tan difícil que es registrar una patente y todo este rollo, que eso frena por completo la innovación. Y ahorita que te veía con los drones, o qué pasa si chocamos y eso, bueno, aquí en México estaríamos pensando en todas las implicaciones legales y todo eso, pues nos va a costar un poco más de trabajo hacerlo así, con ese pensamiento tan cuadrado, ¿no? Creo que si hubiésemos pensado eso, nadie se hubiese subido un Uber y ahora todos dependemos de Uber. Claro, que en un momento cómo explotó todo ese tema jurídico, que no había regulación. Si hubiésemos hecho caso a que los celulares te daban cáncer en el cerebro, nadie hubiese usado celulares y creo que todo el mundo ya usa celulares. Sí, no, ahora te da dolor de cerebro si no tienes el celular, de que no sabes qué hacer sin él. Exacto. Fíjate que
perdóname, yo sé que estamos ya muy poco tiempo y me gustaría abordar otras cosas, pero la educación personalizada es otra de las cosas que está por venir y ya está. ¿Cómo es eso de la educación La educación personalizada es, Maru, ya, eso del aula ya está súper, o sea, ya, bye. Ajá. ¿Por qué? Ahora las personas estudian en su casa a través de internet. Ok. Estudias lo que tú quieras, lo que necesites a través de internet y te especializas. A la hora que tú quieras. A la hora que tú quieras, como tú quieras, y te especializas. Es un aula invertida. Antes ibas a la escuela a que una persona te dictara y te metiera, te obligara a memorizar ciertas cosas. Y lo último que hacías era convivir con las personas. O sea, te enfocabas más al tema. Lo que te está diciendo ahora el aula invertida es estudias de tu casa y acude a la escuela para que aprendas a trabajar en equipo y para que te resuelvas dudas que tú no pudiste resolver en tu forma de estudio. Eso es a lo que está pasando. Así van a ser las escuelas en un futuro. Tú vas a aprender lo que quieras y vas a acudir a la institución académica para que te enseñen a trabajar en equipo. No, bueno, es increíble, qué padre, ¿no? Bueno, Y otro de vaya los que puntos, nos esperan cosas maravillosas. Viaje a las estrellas. Eso es la película, ¿no? $200,000 te cuesta actualmente poder viajar a la superficie de la Tierra para que puedas ver. $200,000. $200,000. Wow. Es Pero económico. imagínate la impresión. No, O wow. sea, podrías decirlo, ¿cuánto crees que te costaba? ¿Cuánto le costó a la NASA mandar un cohete? Ahora ya está en $200,000. Lo que quieren hacer es que sea mucho más accesible. Ahorita es un lujo Ya va a ser para como millonarios. subirte a algo de Six Flags, ¿no? ahorita es un lujo para millonarios. Pero la idea es que después se vaya haciendo lo más comercializado posible. O sea, que tú puedas Que salir seguramente va a suceder. a la atmósfera y puedas ver. Sí, no, wow. ¿no? Bueno, y después vienen las historias de esas personas talentosas. Por acá dije hace rato y dije mal, me los corrigieron acá nuestro querido Una staff. fe de ratas. Que aparte es peruano Exacto. que nos corrigió. Entonces, gracias. Una de las historias que más me gustaron, Gastón Acurio, Ajá. un chef venezolano que empezó regalando sus recetas. Es una historia padrísima en la que él lo obligaron a ser licenciado en Derecho. Se va a Francia. En Francia decide dejar la carrera de Derecho, se mete a estudiar gastronomía, porque él siempre le había gustado la gastronomía. Y regresa a Perú para poner un restaurante francés. Y empezó a tener éxito como un restaurante francés. Pero después se dio cuenta que en su país existían muchas cosas, muchos tipos de especies y todo eso. Y al final de cuentas modifica la gastronomía que él estaba llevando a cabo en el tema de que era cocina francesa, y empieza a incorporar otros ingredientes. Total que el resultado es una cocina completamente nueva respecto a la francesa. Ya no utilizó nada de los productos franceses, ya utilizó puros elementos que venían del Amazonas. Y a la cocina tradicional le incorporó esta innovación. Pero lo más sorprendente es que junto con otros chefs se reúnen para hacer una marca nacional. Y creo que ese es el gran éxito de ese chef. Wow, sí. ¿Por qué? Porque regalaba sus recetas, asistía a programas de televisión, invitaba, o los chefs mismos decían que iban a programas de televisión a compartir sus recetas, a regalárselas a todo el mundo y con una finalidad de que todos colaboraran. Incluso hay una parte de una historia que me gusta mucho, que en época en la que no se podían cazar camarones, ninguno de los restaurantes de esos chefs que salieron vendía camarones. Y de hecho le decía a las personas, oiga, disculpe, no hay camarones. Si usted quiere tener camarones para el siguiente año, debemos respetar a la naturaleza para que el siguiente año tengamos camarón. Y entonces la gente lo aceptaba. Wow. Y entonces dice, ¿qué pasa con la competencia? Le pregunta a Oppenheimer, ¿qué pasa con la competencia? Y él dice, lo que había antes de nuestro movimiento era una competencia por migajas. Ahí es donde saco el tema de las migajas. Fue pelear por migajas. Intenté construir un mundo nuevo que nos beneficie a todos. En vez de intentar construir un mundo nuevo que nos beneficie a todos. Pues lo hicieron. No es para mí, es para todos. ¿No? Pues lo hicieron. Crearon una marca internacional que tiene que ver con la gastronomía de Perú, en el que ahorita conocen a Perú por su gastronomía y Machu Picchu. Antes la gente nomás iba por Machu Picchu, ahora va por su gastronomía. De Lima la Fea, como lo dice Gastón Acurio, pasó a ser una de las capitales con mejor gastronomía en el mundo. Wow. Su gastronomía de Perú estaba evaluada en, no sé, $1 millón.
pasó a valer más de $10 millones. Ujú. Les falta mucho camino por recorrer y ese tipo de cosas, pero la verdad es que creó una marca nacional que incluso es orgullo de todos los peruanos, que con orgullo te dicen que su gastronomía es de las mejores que hay en el mundo. Entonces, imagínate llegar a ese tipo de cosas. Bueno, qué A través de maravilla. compartir, no de pelearse por migajas, sino de compartir. Ajá. Sí, porque luego te estás peleando por migajas y no pones atención a lo que verdaderamente puede construir para todos. Exacto. En el caso de Jordi Muñoz, el movimiento de los makers. Jordi Muñoz es un mexicano, ajá, que a los 23 años es CEO de 3D Robotics, ajá, y a los 19 años no tenía nada. Ajá. De hecho, se había salido de la escuela, no había terminado una carrera universitaria. Tenía un hijo y una esposa que le demandaba. No tenía papeles para poder trabajar en Estados Unidos. ¿Y qué se dedicó a hacer? A investigar lo que a él le gustaba, que le apasionaba. Encontró por casualidad un tema de drones, de ahí se empezó a irse especializando y a través de un contacto que tuvo, fundaron 3D Robotics, que es una empresa de drones, pero ¿sabes qué es lo más sorprendente de 3D Robotics? Que comparten sus diseños, tanto de software como de hardware. Uh-huh. Ellos suben los planos de sus drones, ellos suben su sistema operativo, uh-huh, lo comparten. A ellos no les interesa el tema de la propiedad intelectual. De hecho, ellos dicen que no hacen propiedad intelectual, que a través de la marca la gente los ubica. Uh-huh. ¿Y por qué el movimiento de los makers? Porque es una comunidad que se está ayudando. Subes tu duda y la gente te contesta, Wow. sin recibir ningún tipo de beneficio económico. Uh-huh. Lo que nos lleva también a un tema de crowdfunding. El crowdfunding ahorita está funcionando mucho. Tú subes tu idea, prometes incluso vender algunos artículos y la gente te está dando dinero. Uh-huh. Uh-huh. Ya ni siquiera está esperando a un inversor, al banco y todo ese tipo de cosas. No, la gente misma te está dando dinero Claro. y te está apoyando. Y fíjate que en este caso de los drones, una de las cosas que les decían, bueno, es que si tú subes a internet tus modelos, tu software, pues te copian. Uh-huh. Y dices, sí, claro, me copian, hay mucha competencia. ¿Y por qué la gente te sigue prefiriendo? Por la innovación de mis productos. Ajá. Oye, ¿y la piratería? Por supuesto hay piratería. Y sí, por supuesto, a lo mejor China es uno de los países que más piratería nos da. Ajá. Y entonces, eso es sorprendente, y ya con eso termino, es sorprendente lo que responde Jordi Muñoz. Dice, claro que va a haber piratería, ajá, pero lo que les cuesta a ellos fabricarlo es lo mismo que nos cuesta a nosotros. Claro. Porque nosotros estamos haciendo un trabajo para que cueste lo menos posible el producto final. Ajá. Entonces, si nosotros ya hicimos todo un estudio para que cueste nada, ajá, pues seguramente a ellos también les va a costar exactamente lo mismo. O sea, ellos no están ganando nada tampoco. O sea, ellos están fabricando el mismo producto, sin la marca y sin la asesoría, Claro. y sin el servicio que nosotros les estamos ofreciendo. Ay, bueno, Elías, pues creo que eso es algo con lo que está genial cerrar. Te vamos a invitar para una próxima ocasión para que nos hables de otros casos Claro. tan maravillosos como este, porque ya nos dio tiempo. Pero creo que al final se resume en que los grandes que están transformando el mundo al final tienen mucho de generosidad, ¿no? Exacto. O sea, mucho de generosidad, de compartir, de trascender, que va más allá del dinero. Y el dinero es una consecuencia porque hacen lo que aman. Y entonces están compartiendo con todo el mundo estas cosas maravillosas y transformando el mundo. No solamente compartiendo, sino transformando el mundo. Elías, pues ya nos vamos. Muchas gracias por Muchísimas haber gracias, estado Mar. en Desde los Libros. Y nos vemos el próximo lunes, queridos amigos. Muchas gracias al equipo de producción también por la aclaración de Acurio, que es un maravilloso chef peruano, como ya lo dijo Elías. Y pues bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Un beso grande. Hasta pronto.